Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este primer día de la semana en donde estamos recordando que Cristo vive. Gracias por esta resurrección que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es un día hermoso hoy para recordar que Jesucristo vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y que un día va a venir por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar viéndonos desde su casa. Esperemos que estén bien resguardados. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque Él vive. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en este día, Señor, que tú nos regalas. Un día, Señor, maravilloso, un día especial para la iglesia, recordando, Señor, que tú, Señor, dejaste la tumba vacía, Señor, y que tú estás a la diestra del Padre, y que un día vas a estar con nosotros, Padre Santo. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes como iglesia, Señor, que bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, Padre Santo, que nos cuides en esta pandemia que estamos atravesando, Señor, que todo salga bien en tu nombre, Padre Santo, y bendice a cada uno de las personas que están de aquel lado viéndonos en estos momentos, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones que debe de llegar, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, y quédate con nosotros. Bendice a nuestra iglesia. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tenemos algunos anuncios, hermanos, para todos ustedes, toda nuestra iglesia. Primeramente, seguimos resguardados en casa hasta nuevo aviso. No tenemos cultos en nuestra iglesia. Así es que quédese en casa y siga las instrucciones del gobierno hasta que pasemos por esta situación que nos tienen ahí en cada una de nuestras casas. También seguimos orando unos por otros, por aquellas personas que están enfermas. Tenemos algunos motivos de oración. Háganoslo saber también, pónganlos ahí y queremos orar unos por otros. Tenemos el culto familiar el miércoles a las 7. Me gustaría que todos ustedes pudieran compartir a aquellas personas que están viendo, familiares en México, no sé, en otras partes, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, que puedan ver los mensajes, que son mensajes evangelísticos, que queremos que el Señor toque los corazones en este momento sensible de cada una de las personas. Avísenos, por favor, hermanos, de cualquier situación de emergencia que tenga alguna de las familias de nuestra iglesia. Si podemos, si está en nuestras manos, vamos a ayudar, y si no, pues vamos a canalizarlo con alguien para que podamos darle la mejor salida a cualquier problema que podamos tener. Gracias por estar con nosotros y sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener unos cantos para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Estamos contentos, hermanos, y vamos a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Gracias porque Él vive, sabemos que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios el himno que se llama Al Cristo vivo sirvo, y después vamos a cantar Porque Él vive. Amén. Si pueden y se lo saben, acompáñenos ahí desde sus hogares para que sea para honra y gloria de nuestro Dios, porque Él vive, hermanos. Vamos a cantar primeramente Al Cristo vivo sirvo. Y al sentirme triste, consuela
y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad, la única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, amén. Y el otro canto que es para honra y gloria de nuestro Dios es porque Él vive, hermanos. Amén. El Cristo vive, hermanos. Y vamos a cantarle para honra y gloria de nuestro Dios. Así está la tumba. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que en Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Bueno, les invito a sacar sus Biblias. Vamos a tener la lectura bíblica. Saquen sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a tener esta lectura. Le voy a pedir a mi esposa que tenga esta lectura. Y después de la lectura,
Vamos a tener una oración por los enfermos para que ustedes se están conectando y tienen alguna petición, márquenos y nosotros vamos a orar unos por otros y que el Señor haga la obra completa en nuestras vidas. Vamos a tener la lectura. Buenos días, hermanos, bendiciones para todos, que el Señor los tenga con bien. Vamos a tener la lectura en Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Y la palabra de Dios dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os he dicho. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos has tenido con bien. Gracias por este tiempo. Gracias por esta resurrección tan grande, Señor, que recibimos, porque sabemos que tú vives y estás en el cielo, sentado a la diestra de nuestro Padre, y vendrás por nosotros. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que vas a venir por nosotros. Gracias te damos por ello. Y te estamos pidiendo en esta mañana por todos los enfermos que están en los hospitales, que están en sus casas. Señor, tú sabes su situación, su enfermedad, pero te los ponemos en tus divinas manos para que tú los sanes, Señor. Te pedimos por la esposa de nuestro hermano Arturo, que estaba ya en su casa. Gracias a Dios por ello. Te pedimos que la sigas teniendo con bien. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Anselmo también, que los tengas con salud, que los cuides en su casa, Señor, que los protejas, que estén con el sustento, la provisión que ellos necesiten, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder estar en comunicación con todos ellos. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por todos los que estén enfermos. Ahorita no recuerdo todos los nombres que tenemos en la oración de las mañanas, pero tú los conoces, Señor, y te pedimos que tú los tengas con bien y que los estés sanando. Sigamos orando unos por otros, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en esta mañana, sino que llegue a muchos corazones,
Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Me gustaría que sacaran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a tener estos versos ahí, pero antes permítame hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que sea nuestra alianza en este momento. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des la sabiduría adecuada, Señor, y que tú te lleves la honra y la gloria, Señor. Y que si hay personas que aún no te conocen, Señor, que te puedan conocer a través de esta palabra, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y bendice tu palabra porque es tuya, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver del verso 1 al verso 10, dice la palabra de Dios así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y viendo este pasaje, hermanos, el tema que yo quiero expresar con ustedes es: Jesús resucitó, hermanos. Amén. Jesús nos dio la victoria en la cruz, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó y estamos contentos con ellos. Esta carta, hermanos, esta carta de 1 Corintios, su autor fue el apóstol Pablo, más o menos en los años 55-56 del Antiguo Testamento, en su segundo viaje misionero. Corintio era una parte muy importante, una ciudad muy importante, y ahí llevó el mensaje del Evangelio el apóstol Pablo. Lo llevó en sinagogas, debatía con judíos y debatía con griegos. Toda la carta de 1 de Corintios, el tema de la carta son los problemas doctrinales y problemas prácticos de una iglesia que estaba creciendo. Habla de la cruz, habla de los pecados sexuales, habla de los dones espirituales, del amor, de la resurrección. Y este tema, la resurrección, es lo que quiero ver con ustedes, y es el que viene aquí en este capítulo. Este es un día muy especial para todos los que nos llamamos cristianos. Una doctrina importante dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y nosotros creemos que Cristo resucitó. Y por eso, hermanos, es importante para la iglesia, es importante saber de dónde viene en las Escrituras todo esto. Y dice el versículo número 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que estoy predicando, que he predicado. ¿Fue predicado alguna vez este evangelio, hermanos, en nuestra vida? Fue predicado por Pablo a los corintios. Se ha sido predicado por más de 2000 años este evangelio a muchas personas que han tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador. Es un evangelio que dice que se predicó a todos y que es un evangelio que transforma las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo cambia el corazón. Porque Jesucristo cambia a las personas. Es un evangelio que nosotros debemos de creer. Y dice aquí que también recibiste. Qué bueno que los corintios recibieron ese evangelio. Qué bueno que muchos de nosotros hemos recibido ese evangelio. Pero, ¿qué hay de las personas que aún no le conocen? ¿Qué hay de aquellos que dicen: yo tengo a Jesucristo, pero lo tengo en una cruz, colgado, pero no lo han hecho parte de su vida? No lo han hecho el centro de su corazón. ¿Qué hay con ellos? Nosotros tenemos que predicar ese evangelio hermoso de Jesús. Dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Déjenme les digo, hermanos, que primeramente dice: os he enseñado. La pregunta sería: ¿cuál es ese evangelio? ¿De qué se nos tiene que predicar las personas que aún no tienen a Jesucristo en su corazón? ¿En qué consiste? ¿Yo puedo recibir ese evangelio en mi vida? Sí. Aquí en la palabra del Señor nos lo dice. Y nos lo dice aquí, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero tenemos que recibir a Jesucristo cada uno de nosotros para poder compartir ese hermoso mensaje a aquellas personas que no lo tienen. Tengo que recibirle yo. Pablo lo recibió en ese camino a Damasco. Se le apareció el Señor: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él comprendió
que Jesucristo tenía que él voltear a ver a Jesucristo para que fuera el dueño de su vida. Y cada uno de nosotros hicimos una decisión por el Señor. Dice, lo que asimismo recibí. El evangelio es este, que Cristo, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice, conforme a las Escrituras. Y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras en donde Cristo Jesús dice que murió por nosotros conforme a las Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 17, versos 22 y 23, el Señor les dijo a sus discípulos, el Señor lo estaba preparando, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, dice, resucitará. Y ellos se quedaron tristes, dice, en gran manera. ¿A quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos. Esto se lo dijo en Galilea. Si vemos más adelante, en el mismo libro de Mateo, capítulo 20, versos 17, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, ¿a quién? A los principales sacerdotes y a los escribas, dice, y le condenarán a muerte, y le escarnecerán, le azotarán, y le crucificarán. Mas al tercer día, dice, resucitará. Hermanos, es una promesa que se lo dijo a sus discípulos y ellos a lo mejor en ese momento no lo entendían. Pero hoy lo hacemos, el Señor resucitó, hermanos. Ese es parte del evangelio que nosotros queremos compartir. Y no nada más a ellos se lo dijo también a los mismos sacerdotes y los escribas y todos los que le decían crucifícale, sabían lo que había dicho el Señor Jesucristo. Les invito a ir al libro de Mateo, capítulo 27, porque ellos sabían del Señor Jesucristo. Dice el verso 62, al siguiente día, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían también, tenían miedo, y les dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, he aquí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. ¿Quién lo sabía? El Señor lo estaba diciendo a todos, al tercer día voy a resucitar. No lo podía creer la gente. Decía, ¿cómo va a resucitar? Pero el Señor es un Dios de poder. Él murió en la cruz por nuestros pecados, llevó la carga de nuestros pecados. Pero, hermanos, no se quedó en la cruz. Él fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado. El llevar los pecados de todos, la carga de todos, Él sufrió el maltrato de todos, y muchos de los que lo acompañaban, muchos de los que les hizo milagros, muchos de los que comieron de ese pan cuando la alimentación de los 5,000, en ese momento le dijeron, crucifícale, porque iban por otra intención, iban por el alimento físico, no por el alimento espiritual. Querían un rey que se sentara a gobernar, que lo sacara de la esclavitud, pero este rey te iba a sacar de la esclavitud del pecado, rey espiritual. Fue sepultado. Ahí en Mateo 27 también, hermanos, los versos 57 al 61, dice, pero cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña.
y después de hacer rondar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El Señor dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Estamos viendo el pasaje de Primera de Corintios. Pero ¿qué dice también, hermanos? Dice que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó conforme a las Escrituras. Lo que les había dicho a ellos, resucitó al tercer día. Ellos, en la lectura que tuvimos en Marcos, ¿qué decían? No lo podemos creer que el Señor haya resucitado. Se le apareció, dice aquí, a Cefas, y después se le apareció a los 12. Y los 12, dice, no lo podían creer. Se le apareció a Tomás. Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Dice, porque me vistes, creíste. A Tomás. Qué bendición nosotros, hermanos, que creemos en el Salvador. Qué bendición para nosotros que sabemos que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, conforme a las Escrituras. Dice en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 24, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba, hermanos. La muerte venció, porque Él lo había prometido, conforme a las Escrituras. Y no nada más se apareció ahí, hermanos, dice que también se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales decía el apóstol, muchos viven todavía y otros ya duermen. La resurrección de Cristo es verdad, hermanos. La tumba está vacía. Los muchos líderes que hay en el mundo, vemos, y sus tumbas ahí están, pero la tumba del Señor está vacía. Y gloria a Dios por eso, porque la tumba está vacía. La resurrección de Cristo, hermanos, nos anima a que nuestra fe se fortalezca. La resurrección de Cristo nos dice que debemos de predicar el Evangelio. Nos insta a no quedarnos callados, a decirle, es verdad, tú resucitaste, Señor, por mis pecados. Y no nos podemos quedar callados, tenemos que compartir a Cristo a todas las personas. Cristo vive, hermanos. Cristo viene. Debemos de hablar del amor de Cristo a todas las personas. Hay personas que todavía no le conocen. Tenemos gente conocida, familiares, amigos. Hay que decirle, Cristo vive. Al Cristo vivo sirvo. No vivo un Cristo muerto que se quedó en la cruz. Vivo, yo creo en ese Cristo vivo que salió del sepulcro al tercer día. La resurrección de Cristo nos anima, hermanos, a saber que nuestra fe es verdadera. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. ¿De qué sirve predicar si Cristo no resucitó? Pero yo creo que Cristo resucitó y tenemos que predicar de Él. Dice, vana es también nuestra fe si no resucitara aquí Cristo. Pero mi fe es verdadera porque Él resucitó. Mi fe es verdadera porque Él está a la diestra del Padre. Mi fe es verdadera y eso me debe de motivar porque Él venció la muerte con poder. Nuestra predicación tiene que ser verdadera porque tenemos un Dios verdadero. No es un Dios hecho de manos, no es un Dios esculpido, es un Dios que está a la diestra y que está
presente en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, aquellos que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Dice, la resurrección de Cristo nos anima a saber que Cristo es la resurrección y la vida. Dice en su palabra, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Yo lo creo, hermanos. Yo creo que Jesucristo es nuestra resurrección. Que un día el Señor va a venir por su iglesia. Sonará la trompeta. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, decía Pablo. Yo creo que el Señor es la resurrección. ¿Tú lo crees? Eso nos debe de animar. Que tenemos una resurrección eterna con el Señor, en sus moradas celestiales. Eso nos debe de animar y dar gusto. Gracias, Señor, por ser tu verdad en mi vida. También la resurrección de Cristo nos anima, hermanos, a saber que tenemos vida eterna. Dice ahí en el versículo de Juan 14, hermanos, versículos muy conocidos de ustedes y de todos. Dice así, Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis también, creéis en Dios, dice, creed también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, nos debe de animar que el Señor dice que donde Él está, ahí vamos a estar nosotros también. Y nos dice que Él es el camino, no es uno de los caminos. No es por ser religioso, hermano. No es por dar más a la iglesia. No es por ayudar a los pobres. Es bueno todo eso. Lo importante es conocer el camino, y el camino es Jesucristo, el que venció la muerte para darle salvación y vida eterna. Deberíamos de cada domingo darle la honra y la gloria, el primer día de la semana, y decirle, Señor, aquí estoy porque tú vives. A veces muchos cristianos lo tenemos muerto. Llegamos a la hora que queramos a los servicios, adoramos y queremos, leemos la palabra cuando queremos, sin saber que Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos de gozarnos en este día, hermanos, de que tenemos un Cristo vivo. Les invito, ahí en sus casas, donde lo están viendo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Para ir al Padre necesitamos confiar en Él. ¿Te gustaría hacer una decisión por Jesucristo? Te invito. Yo voy a hacer una oración y con esto voy a despedir. Pero llévate este mensaje, compártelo a aquella persona que lo necesite. Y si en realidad, hermanos, somos cristianos, amadores del Señor y seguidores del Señor, debemos de ver la resurrección de Cristo como un todo en nuestra vida. Que Cristo ya pagó nuestros pecados y que un día va a venir por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si no damos el valor al sacrificio que tú hiciste, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Y si hay alguna persona
que aún no te tiene en su corazón, Señor, que tu Espíritu Santo la convenza, Señor, y que pueda recibir a Jesucristo. Dice tu palabra, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria, porque tú vives, Padre Santo. Te amamos, Señor, te queremos. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona, Señor, en que no nos entreguemos a ti completamente, Señor. En que veamos cositas pequeñas, Señor, y nos hagan quitar la mirada de ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Y gracias por esa salvación que tú nos has dado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, pues gracias por estar con nosotros en esta mañana hermosa que está dedicada para honra y gloria de nuestro Dios. Sigan orando unos por otros, sigan orando también por nuestro ministerio. Que el Señor confirme lo que tenemos que hacer en este lugar para que muchas personas se conviertan al Señor, que almas que no tienen a Jesucristo vengan a los pies de Él. Después de que acabe todo esto, que se llene nuestra iglesia y que podamos compartir con amor ese mensaje de salvación, de que Cristo vive, hermanos. Amén. Les invitamos a que ustedes compartan ese mensaje de salvación. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, háganlo. Es muy hermoso compartir a Jesucristo porque Él nos dio la salvación. Una salvación tan grande que no la tenemos, no sabemos con qué pagarla y no podemos pagarla con nada, porque Él vive y está con nosotros. Gracias, que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho. Amén.